la hermana Mariana va a comenzar, ¿no? Y ella va a hablar sobre una iglesia sinodal, el Espíritu Santo y nosotros. Y después sigue Monseñor Rossi con sinodalidad, Biblia y catequesis. Y ellos también van a recibir preguntas, así que a medida que vamos escuchando pueden ir escribiendo preguntas que después nos hacen llegar. Así que bueno. Mariana. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Han almorzado bien? ¿No se escucha bien? ¿Ahí sí? Sí. Bien. Espero que el almuerzo no haya sido tan pesado para que podamos estar despiertos. Y no se duerman con lo que nosotros compartamos. Yo he intentado hacer un PowerPoint para no irme por las ramas, ese es el verdadero objetivo, pero para que nos ayude también a ir leyendo juntos algunas claves que les quiero proponer esta tarde. A nosotros nos tocaba en esta tarde animarlos con esta frase que para mí es una de las más preciosas del Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo y nosotros. Otra traducción nos parece al Espíritu Santo y a nosotros tal cosa. Me parece que es una frase bellísima para el proceso que venimos haciendo de sinodalidad, iglesia en comunión, discernimiento común, lo que vayamos poniendo desde la experiencia que vamos teniendo cada uno. Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago, con sus comunidades, fueron capaces de repensarse en relación a lo que estaba sucediendo cuando el Evangelio comenzó a predicarse. Y fueron testigos del impulso que el Espíritu Santo estaba dando en este momento. El Espíritu Santo los puso en crisis, los empujó a atreverse, a cuestionarse, a reconsiderar, a equivocarse y a aprender de ello y a esperar a pesar de las dificultades que iban encontrando en el camino. A mí me gusta decir que todos ellos, Prisca, Feba, Pablo, Santiago, Bernabé, son discípulos del Espíritu Santo, que les hizo abrir puertas y ventanas, derribar muros, romper cadenas, liberar fronteras y seguir adelante junto con el Espíritu. Y en medio de todos estos movimientos que se realizan en medio de las primeras comunidades, de las cuales tenemos nombres y algunos que son anónimos, el Concilio de Jerusalén se nos presenta como un proceso de discernimiento que se caracteriza por la escucha común del Espíritu. El Concilio de Jerusalén ¿se ve bien de allá atrás? El Concilio de Jerusalén es un acontecimiento sinodal que ha sido interpretado como un modelo paradigmático del resto de todos los sínodos celebrados por la Iglesia. Y me gusta pensar también paradigmático de todas nuestras reuniones, de todos nuestros discernimientos. Pero me parece que hay algunos elementos que son muy significativos para pensarlos. El concilio es una asamblea conjunta de las dos comunidades más influyentes en los orígenes del cristianismo. Y convergen las tres corrientes más importantes representadas por Pedro, por Santiago y por el amigo Pablo. Antioquía y Jerusalén y estas tres corrientes de teología. Es importante que desde el principio visibilicemos dos claves que creo que son muy, muy significativas, ¿no? Cuando pensamos en el Espíritu Santo y nosotros y el concilio. La primera clave es que es una historia paradigmática, es un modelo. Es una historia presentada así o escrita de tal manera para que lo asumamos como modelo. Y segundo, que encontramos
dos relatos en el Nuevo Testamento, en dos libros diferentes que representan dos corrientes diferentes del mismo acontecimiento y que conviven en el texto bíblico. Por un lado está los Hechos de los Apóstoles, la corriente lucana, y por otro lado está la Carta a los Gálatas, que es la corriente paulina. Comencemos a trabajar el evento del Concilio de Jerusalén. De primera vista se presenta como una estructura bien equilibrada. Veámoslo, que lo que tenemos el texto lo podemos ver con mayor claridad. Los 3 primeros versículos estamos en Antioquía, toda la asamblea de Antioquía, y es la historia del conflicto. ¿Qué está pasando? Desde el versículo 4 y 5, la asamblea, todos en Jerusalén, escuchan el conflicto de Antioquía. El versículo 6 del capítulo 15 se reúnen los líderes, algunos. Del 7 al 29 están todos en la asamblea en Jerusalén. Y el versículo 30 al 35, volvemos a Antioquía y está toda la asamblea de Antioquía. La comunidad de los Hechos, de los Apóstoles, se presenta en los primeros tiempos de su conformación en este proceso en donde va la predicación de Pablo, Bernabé, Felipe y Pedro, y surgen las primeras dificultades. Y hay que solucionar estas dificultades, ¿para qué? Para no romper la comunión. Creo que si uno lee el Concilio de Jerusalén, puede encontrar algunos elementos que nosotros, no solamente en los sínodos, en las reuniones, sino también en nuestra tarea catequética encontramos para poder anunciar la buena noticia, siempre en diálogo con la sociedad contemporánea. El directorio para la catequesis, el nuevo directorio, nos plantea continuamente que no podemos olvidar de esto. El relato de los Hechos, este capítulo 15, estamos en el proceso de transición entre el momento de los apóstoles y el comienzo de la evangelización a los gentiles, a los paganos, protagonizados por Pablo y por Bernabé. En este proceso, cada uno, y esto es muy importante en la sinodalidad, cada uno va a tener su rol y su protagonismo, ¿no? Cada uno somos responsables desde el lugar que ocupamos. Y este capítulo 15 ha sido como preparado magistralmente por la pluma lucana, por el escritor de los Hechos de los Apóstoles. Si nosotros nos animamos a ver desde el capítulo 10, aquí Pedro tiene, ya lo vamos a recordar con algunas palabritas, Pedro tiene la primera experiencia de la necesidad de abrirse a los gentiles. ¿Se acuerdan el hecho? Si lo tienen ahí, vayan al capítulo 10 y van a encontrar el relato del encuentro de Pedro con Cornelio. En el capítulo 11, Pedro va a tener que justificar ante la iglesia de Jerusalén por qué ha bautizado a una familia de gentiles. Y ya en el capítulo 13 nos encontramos con toda la misión de Pablo y Bernabé alrededor de Antioquía de Pisidia, Tarso, en esta zona de Asia Menor, y toda la decisión de comenzar la evangelización a los gentiles. Capítulo 15, la decisión de toda la comunidad de Antioquía y de Jerusalén. ¿Quieren que recordemos algunos momentos? ¿Se acuerdan? El capítulo 10, si tienen, quien tenga la Biblia lo podemos leer, está el gran sueño de Pedro. Pedro está descansando en Jope y el Espíritu lo invita a comer carne que teóricamente para los judíos era impura. Y una voz le dice, lo que el Señor, lo que Dios ha purificado, no puede considerarse impuro. Ahí queda perplejo. Cuando Pedro está viviendo esto, ya de apertura a lo diferente, llegan desde Cesarea los enviados de Cornelio, y Cornelio también había tenido otro sueño, que lo llama a que vaya a buscarlo a Pedro.
En estas circunstancias, el Espíritu clarifica la resistencia de Pedro a comer la comida impura y abre una nueva página de misión para los gentiles, ¿no? Aquí está la otra frase que para mí es preciosa del Nuevo Testamento, ¿no? Una, el Espíritu Santo y nosotros, y la otra frase es esta que Cornelio, cuando lo ve a Pedro, se postra frente a Pedro, y Pedro lo agarra, lo levanta, está en el versículo 26 del capítulo 10, y le dice: yo soy un hombre igual que vos. Yo creo que nuestra tarea como catequista, nuestra tarea como una iglesia sinodal tiene que ser humanizadora. Todos somos iguales, porque Dios no hace acepción de personas, dice el capítulo 10, versículos 34 y 35 de los Hechos de los Apóstoles. Esta actitud de Pedro se ve refrendada en el capítulo 13. Todos los problemas que tiene Pablo y Bernabé en cada sinagoga que va caminando y predicando, y en un momento dado tiene que tomar la decisión de la predicación a los gentiles, ¿no? Principalmente en Antioquía de Pisidia, todo el capítulo 13. Entonces, fíjense cómo se va haciendo el proceso, ¿no? El evangelio que estaba destinado a los judíos en una historia inesperada y conducida por el Espíritu, da pasos sucesivos y comienza a ser acogido por los gentiles, por los otros. Esa sociedad multicultural, ¿no?, que presentábamos al comienzo. Surge aquí otro polo que a mí me parece importantísimo que lo pensemos, ¿no? Otro polo del cristianismo que ya no es solamente Jerusalén, sino la iglesia de Antioquía, de Siria. Ahí hay cristianos que vinieron gentiles, son gentiles que no vinieron del judaísmo. Yo no sé si quizás, aquí está, ¿no?, un mapita, ¿no? Quizás todos ya lo conocemos, pero a mí me parece significativo. No hay una sola iglesia. Están estos dos polos de la iglesia al comienzo. ¿Cómo era la iglesia de Antioquía? ¿No? Vamos a pasar un poquito más adelante. ¿Cómo era la iglesia de Antioquía? La iglesia, podemos pensar que era una ciudad muy importante del Imperio Romano. Algunos dicen que son la tercera ciudad del imperio. Había muchas juderías, por lo tanto había muchos judíos en aquella época. Y podemos pensar quiénes son los fundadores de la iglesia cristiana de Antioquía. Podemos pensar en Bernabé, que había llegado, ¿no?, con estos judíos después de la muerte de Felipe, que habían sido expulsados de Jerusalén, con esta característica, ¿no?, desplazados desde la iglesia de Jerusalén hacia la iglesia de Antioquía. Perdón, ¿no? Seguramente Bernabé había ido misionando y llegando hasta allá. Y esta iglesia de Antioquía, hay cristianos que vienen de afuera. Vuelvo al nuevo directorio, no se olviden la cantidad de veces que nos dicen de los otros, de la comunidad y la sociedad multicultural, en la cual no todos somos cristianos, y a ellos tenemos que anunciar el Evangelio. Pablo y Bernabé habían admitido a cientos de gentiles, gentiles que no habían pasado a ser judíos, sino que habían recibido directamente el bautismo. Habían seguido la praxis de la iglesia de Antioquía de Pisidia, no nos olvidemos del capítulo 13. Pero había un grupo de cristianos que no estaban de acuerdo, ¿no?, que eran los judaizantes, ¿no? Ahora bien, perdón por la fecha, ¿puede ser, Verónica? 48. Bien, corre el 48 y un grupo de estos judaizantes suben a Antioquía y a exigir de que los cristianos que venían del paganismo se hagan primero judíos y después pasen a ser cristianos. Sabemos que Pablo y Bernabé habían asumido muchos, ¿no?, que venían del gentiles, ¿no?, del paganismo,
Pablo seguía siendo judío, practicaba muchas cosas, pero ¿qué problema había que algunos se conviertan al cristianismo y no se hagan judíos, ¿no? Bien, vayamos ahora a Jerusalén. Este es el conflicto. ¿Se animan a ir a Jerusalén? Esta es la puerta de Damasco. Vamos a entrar a Jerusalén, ¿no? Y este es el conflicto. Al conflicto ya lo sabemos. Hay algunos que suben de Jerusalén, van a Antioquía, y esto produce, dice el texto, una fuerte discusión. Y para no romper la unidad, para no romper la comunión, que está siendo desafiada, se va a Jerusalén a poder solucionar el conflicto. Esto es muy importante, acordémonos, el problema es público, no es privado. Hay algunos que van a Antioquía y plantean la situación. Aquí está el texto, no lo vamos a leer porque ustedes lo tienen en su Biblia. Y vamos ya al debate de Jerusalén. En el debate de Jerusalén me parece algo muy importante. En Jerusalén hay una organización después de los 12. Ya la autoridad la tiene Santiago con un colegio de presbíteros. La iglesia naciente no restringe la responsabilidad solamente a los apóstoles. Hay una asamblea que la conforma. Y Pablo y Bernabé dan su testimonio de su experiencia. Acordémonos que ya cuando ellos vuelven a Antioquía de Lorontes, de donde habían salido, le dicen, Dios ha abierto a los gentiles la puerta de la salvación. Y esto es lo que ellos dicen en Jerusalén, ¿no? Si quieren lo pueden ir viendo ya en el capítulo 15. Un sector de la comunidad dice, párate, no puede ser así. Hay que primero ser judíos, hay que recibir la gran alianza de Abraham y pertenecer al pueblo de Israel. Aquí está el texto, ¿no? Que seguramente ustedes lo tienen en su Biblia. Y ante esta comunidad, Pedro defiende la evangelización a los gentiles. Yo tengo mi testimonio. En el capítulo 10, en el capítulo 11, que ya lo hemos leído, el Señor ya abrió a los paganos, a los gentiles, la comunidad de los creyentes. Y a partir de ahí, Pablo y Bernabé toman de nuevo la palabra y confirman la posición petrina. Usted me va a decir, Mariana, ¿por qué estamos recordando tan despacito y con tanta lentitud todo el proceso? Es muy importante la palabra de cada uno en este proceso. Y luego, Santiago. Finalmente Santiago toma la palabra. Acordemos que es la persona de autoridad de la comunidad. Y ratifica la posición de Pedro, de Pablo y de Bernabé, utilizando un recurso a la Sagrada Escritura. Es una profecía del profeta Amós y introduce un elemento decisivo para el discernimiento comunitario, la palabra de Dios. Ya el Señor, a través de la palabra de Oseas, había dicho que se iba a procurar desde los gentiles un pueblo para su nombre. Toda la asamblea calla, escucha las palabras de Bernabé, de Pablo, ¿sí? Escuchan los milagros que el Señor ha hecho por medio de ellos a los gentiles. Fíjense, la escucha de toda la asamblea implicó oración, diálogo, debate, hasta lograr discernir lo que el Señor quería para la comunidad. Y hay dos elementos fundamentales en el discernimiento: la Sagrada Escritura y las maravillas que el Señor va haciendo en la historia. ¿Cómo se soluciona el conflicto? Santiago propone una solución al conflicto para la aprobación de la asamblea.
Fíjense, ¿no? De esta forma, la solución de Santiago, que consideramos fruto de toda esta deliberación, pasa por la escucha de la propuesta colegial, sinodal. Y esta propuesta, que ya vamos a ver cuáles son las conclusiones, va a ser llevada no por el Colegio de Apóstoles, de Presbíteros de Jerusalén, sino por 2 delegados. El decreto da indicaciones precisas, ya las recordamos, ¿no? Tramite 2 criterios para no romper la comunión. No comer carne sacrificada a los ídolos. Y el otro elemento, el otro criterio es el Espíritu Santo y nosotros hemos visto tal cosa. En otras palabras, el Espíritu Santo en medio de nuestros discernimientos para no romper la comunión. Aquí está el texto para que vean que no mentimos, detalle que ustedes lo tienen por ahí. Y me quedo con este segundo criterio, ¿no? Que era el nombre de nuestro panel. El Espíritu Santo y nosotros. Esta expresión evita atribuir la decisión a la arbitrariedad de la institución. Los responsables se convierten en mediadores del Espíritu, pero que no se debe olvidar que es gracias a la presencia del Espíritu en todo el proceso. Desde el relato de la situación, la escucha, la palabra de Dios, el reconocimiento de los milagros que va haciendo el Señor en la historia, el discernimiento y la vuelta a la comunidad a través de los delegados. En todo esto está presente el Espíritu. A mí me gusta pensar esto que mostró con Verónica hace poco, hablando de las visiones apocalípticas. ¿Sí era, Vero? Bien. Al comienzo del cristianismo surgieron mucho esta literatura gnóstica, ¿no? En donde había muchas revelaciones divinas directamente a una persona o a una comunidad o a través de un ángel. Lo que acontece en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, es otra cosa. Es una reflexión sobre la historia y un discernimiento sobre la historia, un discernimiento comunitario de los caminos nuevos y sorprendentes que se abren a los seguidores de Jesús. En donde no hay sustitución, sino que hay comunión. No es que viene Jesús y después los apóstoles y la comunidad. Jesús, el Espíritu, junto con la comunidad, el que discierne. Por último, la comunidad regresa, o los delegados regresan a Antioquía, como parte del proceso de discernimiento. Los antioquenos se alegran de recibir ánimos y descubren en el decreto una perspectiva liberadora. Y fíjense qué interesante esto. La presentación del decreto, de la carta, después vayan a leerlo si quieren, lo podemos ver, se hace pública ante la comunidad de la cual había nacido el problema. Se lee la carta, el informe, de manera oral, de parte de los delegados de la Iglesia de Jerusalén. Aquí hay una estrategia comunicativa, es oral y escrita. Esto es importante, porque nos recuerda siempre a nosotros que es importante lo escrito, pero es fundamental el encuentro personal, en los discernimientos y en nuestra tarea catequítica. Las decisiones sinodales en nuestras comunidades no tienen tanto la preocupación de crear un documento, sino generar encuentro en la comunidad y entre las comunidades. Y el versículo final para mí es espectacular, lo paso, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo final. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía
donde con otros muchos enseñaban y anunciaban la palabra de Dios. Después de una crisis vivida de tal manera entre el Espíritu Santo y nosotros, se renueva la evangelización de una manera fecunda. Esta es una clave de que el Espíritu nos acompañó. Ahora bien, hay otra historia, hay otra manera de contar este evento, cortito, pero sí quiero aportarles un elemento nuevo. ¿Estamos hasta acá? ¿No están dormidos? Bien, fíjense, Pablo en Gálatas 2 tendrá que relatar este problema ofreciendo otros datos. Acuérdense, en dos miradas diferentes de un mismo hecho. Un dato concreto es que le acompaña a Tito, que es gentil, pagano, y que no lo obligan a circuncidarse. Y que Pedro y Pablo reconocieron mutuamente el carisma que había recibido cada uno. Y que Pedro, no nos olvidemos de este elemento, Pedro le pide a Pablo que no se olvide de los pobres de Jerusalén. Algo que no había estado dentro del contexto de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer un poquitito algunas cositas. Fíjense, luego de 14 años, carta a los Gálatas directamente, ¿no? Subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, ¿no? Esto para que lo vean que es otro relato totalmente diferente del mismo acontecimiento. No fue obligado a circuncidarse, ya desde el vamos estaba claro el tema del problema que hubo en Antioquía, pero a causa de unos intrusos, el relato que había pasado lo mismo en los Hechos de los Apóstoles, y aquí está, ¿no? Todo el relato del capítulo 2, del 6 al 9, aquí lo tienen. El encuentro con Cefas, Santiago y Juan, considerados las columnas de la iglesia. Nos dimos la mano en señal de comunión, nosotros iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que a nosotros debíamos tener presente a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Fíjense que el relato de los Hechos es muy parecido al relato de los Gálatas, pero hay cosas muy significativas para no romper la comunión y para mantener el espíritu de sinodalidad y el espíritu de discernimiento común. Gálatas agrega esto, ustedes a los circuncisos, nosotros a los incircuncisos, pero agrega la necesidad de la preocupación a los pobres como clave para no romper la comunión, como clave para un discernimiento común, como un chequeo, si quieren, ¿no? Para saber que estamos caminando junto con el Espíritu. Me pareció interesante este aporte, ¿no? Y dice Pablo al final, organizóse la colecta para la iglesia de Jerusalén pobre, ¿no? Aquí está el otro elemento que para mí la carta a los Gálatas también nos desafía. Me voy para que no perdamos mucho más tiempo. Es esto. Dice Pablo al final, misión cumplida, Bernabé y Pablo regresan a Antioquía con el problema solucionado. Otro criterio que aporta la carta a los Gálatas. Después del concilio de Jerusalén, asamblea de Jerusalén. Vayan al capítulo 2 de la carta a los Gálatas y a ver qué pasa después que Pablo vuelve de Jerusalén junto con Bernabé, ¿no? Versículo 11 del capítulo 2. Cuando Cefas llegó a Antioquía, me enfrenté con él abiertamente. Nuevamente suben unos judaizantes de Jerusalén y viene el famoso conflicto de la mesa. Nuevamente,
una reunión comunitaria, el Espíritu y nosotros hemos decidido, los invitamos y las cosas no se solucionan de un momento a otro, ¿no? Esta es otra clave que tenemos que pensar en nuestra tarea catequística, en nuestros discernimientos comunes. Esto lleva un proceso que implica este cambio, ¿no?, de mentalidad y el cambio en la misma comunidad, ¿no? Bien. Pablo tendrá que tratar esto nuevamente en toda la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, que como bien nos decía Leandro esta mañana, es una de las últimas cartas y trabajada, ¿no?, abiertamente por el apóstol de los gentiles. ¿Qué implicó el proceso, el concilio? Todo esto. 2 miradas diferentes con una particularidad cada uno. El proceso total es el Espíritu Santo y nosotros, que lleva escucha de la palabra, reconocer las maravillas del Señor, un proceso de escucha de toda la comunidad, de grupos aparte, de testimonios. Todo este proceso es el Espíritu Santo y nosotros. Siempre presente en la opción por los pobres, que es también lo que nos da unidad junto con el Espíritu. Muchas gracias. Bueno, todos estos días hemos estado rodeados de biblistas top, así que por las dudas yo encararé más por el lado de la catequesis y de la sinodalidad. Bueno, el Espíritu Santo y nosotros, esto que con tanta claridad nos ha presentado, tiene su continuidad. Hay que ver qué significa el Espíritu Santo y nosotros hoy, ¿no? Es el mismo Espíritu Santo y nosotros no somos los mismos, pero podríamos serlo, digamos así. Por lo tanto, hay elementos de escucha, como decía, de reconocer las maravillas, del servicio a los pobres, en fin. El desafío es como poder ver qué significa hoy, a partir de la memoria, que es esencial, memoria del pasado, arrojo ante el futuro, pasión en el presente, decía Juan Pablo II, y lo retoma Francisco, digamos, ¿no? Por lo tanto, esta historia paradigmática que nos ha presentado con tanta claridad Mariana tiene su correlato hoy, o tiene que tenerlo, digamos así. Somos continuadores de ese relato, somos continuadores de esas dificultades, hemos agregado algunitas más, me parece, y somos también continuadores y protagonistas de las posibles soluciones a partir de la vida que nos toca. Así que, en ese sentido, me voy más hacia el tema de catequesis y pensar, el Papa decía, ¿no? El Papa Francisco, pero vamos a tener que acostumbrar a ayornarlo a León. El Papa Francisco decía, a la iglesia la llevan los catequistas, decía, ¿no? Los catequistas son aquellos que van delante. Después de los catequistas vienen las religiosas, justo después de los catequistas, después vienen los sacerdotes, después viene el obispo, pero los catequistas van al frente, están en el frente, son la fuerza de la iglesia. Y contaba él en Yakarta, cuando en ese viaje último que tuvo el Papa, una vez en uno de los viajes de África, decía el Papa, un presidente de la República me contó que había sido bautizado por su papá catequista. Es decir, una fe que se transmite en casa, una fe que se transmite en dialecto. Y los catequistas junto a las mamás y a las abuelas llevan adelante esta fe. Con esto el Papa introducía y agradecía. Decía, ustedes son buenos, decía y le agradecía. Y yo me acordaba, Bantuán contaba que una vez en su diócesis llegó un grupo de gente de una comunidad desconocida para él, que venía de una zona no evangelizada por él, que no habían llegado, y sin embargo venían a pedirle ser confirmados. Y le dice, ¿y de dónde esto? Y dice, no, es gracias a los catequistas. O sea, lo que no pudo en ese momento la iglesia, digamos así, jerárquica, o el cura o los obispos no habían llegado, ellos venían a pedir la confirmación porque habían sido catequizados, posiblemente por catequistas maestras o por sus papás y sus abuelos, ¿no? O sea, y esto es muy lindo. Catequesis no es, decíamos siempre, no es dar una lección. La catequesis es la comunicación de una experiencia y es el testimonio de una fe que enciende los corazones porque introduce en definitiva el deseo de encontrar a Cristo.
Es necesario que el catequista entienda, por lo tanto, el gran desafío al que se entrega, se enfrenta para educar en la fe. En primer lugar, a aquellos que tienen una identidad cristiana débil y por esta razón necesitan proximidad, acogida, paciencia, amistad. Esto que llama el Papa artesanos del cuidado, ¿no? A partir de la proximidad, como modelo de relación, que los catequistas sean artesanos del cuidado, decía. Este cuidado se entiende como un hacerse cargo, ¿no? En el caso de los catequistas significa hacerse cargo de los chicos o de aquellos a los que se catequizan como parte de su tarea educativa y misionera. Cuando alguien siente que se están haciendo a cargo de su problema, descansa, confía, camina con más fuerza, madura. Cuando alguien siente que lo cuidan bien, se siente persona y crece en libertad. Catequistas vigías de la vulnerabilidad, así como Pablo, Pedro y aquellos primeros atendían las fragilidades de su gente, ¿no? Ser vigía de la vulnerabilidad es tarea ineludible de los catequistas. Advertir sus heridas y vivirlas en proximidad y cercanía. Tomar partido por ellos, defender su dignidad. El catequista comprometido no habla desde arribita, sino, como dice Aranguren, habla desde dentro. El catequista es un vulnerado, es un herido. Por otro lado, siempre repetimos, disculpen la repetición, catequistas gozosos y apasionados. El gozo es una dimensión esencial del anuncio. No es un apéndice, no es un plus que viene bien, es esencial, porque el gozo es el elemento seductor del anuncio. Si la catequesis o la predicación, en este caso estamos hablando de catequesis, es el anuncio de la buena noticia, el resultado de una buena noticia es el gozo, ¿no? El que la da tiene que ser testigo de esa buena noticia. Yo llego acá y le digo, les traigo una muy buena noticia. Usted no me la dé. Si usted quedó así, no me la dé. ¿Eh? Y yo, ¿cómo será cuando trae malas? Digamos así, ¿no? Por lo tanto, soy parte del anuncio. Mi gozo es esencial al anuncio. Por lo tanto, esto. Y no me quiero ir del tema. A veces hay una resistencia al gozo, ¿eh? ¿Está? Curioso. Hay una tesis doctoral, ya que hablábamos de estos personajes brillantes, de un Clancy, un yanqui jesuita, que el título de su tesis doctoral fue el malestar de sentirse bien. ¿Eh? Cuando estamos bien y contentos nos sentimos raros. ¿Eh? Entonces, cuando está contento dice, ¿en qué andaré mal que ando bien? Dijo el otro. Bueno, o el otro dice, estoy bien, ¿qué se vendrá? ¿Eh? Una especie de fatalismo monstruoso y no falta algún paspao predicador, confesor o director que dice, andás bien, ¿qué te estará preparando Dios? Diabólico, de terror. Bueno, así que el gozo es esencial al mensaje. Podremos olvidarnos muchas de las cosas, y apasionados decimos, ¿no? O sea, podremos olvidarnos muchas de las cosas que nos enseñaron nuestros maestros y catequistas, pero no nos vamos a olvidar nunca del modo como nos lo enseñaron. La pasión, el fuego que transmitían al enseñarlo. Siempre les recuerdo lo de Antonio Machado. Llevaba en el corazón, decía Machado, la espina de una pasión. No hay por qué pensar pasión mala, ¿no? Llevaba en el corazón la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Bendita espina dorada, ¿quién te pudiera llevar en el corazón clavada? Y agrega, un corazón solitario, un corazón no apasionado, no es un corazón. Hugo Ranner, hermanito de Carlos, los dos jesuitas, decía que nuestra gente, nuestros chicos, nuestro pueblo en la homilía, nuestros chicos aquellos que reciben nuestra catequesis, deberían poder percibir o poder sentir y poder decir, este hombre, esta mujer, viene del desierto de ser seducido por la palabra. Podrían decir de nuestra charla, de nuestra homilía, de nuestra catequesis, capaz que este hombre, esta mujer viene de la siesta y no se ha levantado, pero no se ha despertado.
Por lo tanto, es alguien que se ha puesto al servicio de la palabra de Dios, lo remarcaba ayer claramente Seding, ¿no? Es alguien que se ha puesto al servicio de la palabra de Dios, que frecuenta la palabra diariamente para hacer de ella su alimento y participarla con los demás con eficacia y credibilidad. Los que han experimentado el encuentro con el Señor, y este es el desafío de todo catequista, siempre se parecen a la samaritana, que desean correr inmediatamente a decir a los vecinos de su aldea que vengan, que han encontrado al Señor, que vale la pena. Como decía Pemán, cuando llega la samaritana al pueblo, la ven tan contenta y le preguntan, ¿a qué tanta contentura? Dice, a la vera del brocal encontré a la dicha con mayúscula, sentada. Danos del agua que Él te dio. Y ella le contesta, no, a la vera del brocal, la dicha, Jesús, sigue sentada, te espera a vos. El catequista, por otro lado, es testigo de la belleza del encuentro con Jesús. Lo decía Benedicto, no hay nada más lindo, nada más grande que encontrarnos con el Señor. No va a haber ninguna experiencia más grande y más bella. Transmitir la belleza es la misión del artista, curiosamente. El artista es el que hace que la belleza pueda ser objeto de una experiencia particular, en el caso de encuentro, de permitir al misterio hacerse imagen, decía Martini. Pues todos de alguna manera somos artistas y por lo tanto tenemos la obligación de asumir la misión de transmisión de la belleza de la vida y de nuestra fe. Eso es lo propio del catequista. Somos, acá San Pablo, una carta de Cristo escrita no con tinta, sino con Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, para ser leída y conocida por todos los hombres. O sea, en cada ser humano, a pesar de todo, a pesar de nuestra pequeñez, de nuestra miseria, en todo ser humano hay una huella de Dios, hay un vestigio sagrado, hay un poco del olor de sus manos, como decía Martín Descalzo antes de morir. La poca certeza que tendremos vos y yo es que aún hasta el final mi corazón tiene todavía, y a pesar mío, un poquito del olor de tus manos, como que Dios siguió trabajando, ¿no? Por lo tanto, esto, testigo de la belleza. Nuestro Atahualpa, en esa misma línea, habla de la responsabilidad seria en el poner la imagen del cantor, transmite la belleza a través del canto, uno puede hacer la analogía, de la necesidad de hacerse cargo de una misión. Donde él habla de tierra, yo pongo Dios, pero no lo traiciono a Atahualpa, porque para Atahualpa la tierra es una deidad, una mezcla rara de tradición, sus abuelos y Dios también. Dice Atahualpa, si eres el elegido, todo catequista es un elegido por Dios, ¿no? Si eres el elegido, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, puede aquejarte el mal físico, puede empobrecerte el medio, puede desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha porque no es solo tuya, es de Dios que te la ha entregado y te la ha dado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, para iluminar la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no lo amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender. Y concluye, sí, Dios señala a sus elegidos y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Este es el desafío. Hay que intentarlo, hay que testimoniar la esperanza y enunciarla aquí y ahora en nuestra catequesis, en el lugar y en el tiempo que nos tocó vivir, y a aquellos que Dios dispuso que caminen con nosotros, como eran los judíos para Pedro, como eran los paganos para Pablo. Hay que encender una luz, por pequeña que sea, como dice tan lindo el canto, ¿no? En fin, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Catequista, decimos, abrazo y palabra de Jesús en el camino, ¿no? Jesús es el primer catequista, quien fue un experto en dar catequesis en el camino.
Jesús no se quedó dando catequesis puertas adentro. Su anuncio del reino lo hizo sobre todo mientras iba de camino, y nunca sin el otro con mayúscula, y nunca sin otros con los que compartir el camino. Nosotros, decíamos el Espíritu Santo, y nosotros, decía Mariana, ¿no? El catequista no puede olvidar, especialmente hoy, en un mundo que no conoce ni ha escuchado la palabra de Dios, o en un contexto de indiferencia religiosa, que su palabra, la de ustedes, es siempre un primer anuncio que llega a tocar el corazón y la mente de muchas personas que están a la espera de encontrar a Dios, a Cristo, incluso sin saberlo, pero lo están esperando. A menudo no percibimos el poder de la gracia a través de nuestras palabras, que llegan profundamente a nuestros interlocutores y los moldea para que puedan descubrir el amor de Dios. Pongo siempre un ejemplo. Cuando inauguramos la hospedería Padre Hurtado en Córdoba de Hombres de la Calle, éramos unos 15 voluntarios esperando los primeros hombres de la calle. Llegó uno solo, un tocayo mío, don Ángel, que esa noche casi muere de caridad en vez de intemperie. Quedó lampiño para siempre, quedó, pues se afeitó. Se cambió la ropa, que después Mirta Legrand empezó a envidiarlo. Y después lo sentamos a la mesa, ahí compartimos con él. Nos sentamos a la mesa, el pobre Ángel, mirá, diciendo, ¿quién me metió acá? Bueno, morfamos cual náufragos con él. Y cuando terminó esta parafernaria de la caridad, el que lo iba a quedarse a cuidar esa noche dijo, don Ángel, anda a dormir. Cualquier cosa que necesites, me despertas. Y don Ángel se largó a llorar como un chico. Y nosotros nos miramos diciendo, ¿qué hacemos con este llanto? ¿Qué es este llanto? Y después nos dimos cuenta, ¿a dónde se fue don Ángel? A la infancia. Cualquier cosa que necesites me despertas, ¿a qué le sonó? A su mamá, a su abuela. Algo que quizá para nosotros, cuando comemos 3 huevos fritos y pegamos el grito que nos alcance la buscapina, algunos se levanta. Pero un hombre que lleva décadas en la calle, que alguien vele por él, digamos, es novedoso y es curativo. Voy a esto, a lo que yo venía. De golpe le dimos de todo lo que había que darle, ropa, comida, afeitada, pero a aquel hombre, una palabra que de parte nuestra fue puramente funcional, en él tocó una tecla del corazón muy misteriosa, que lo cobijó mucho más que todas las cosas que nosotros le dimos. Esta es la fuerza de la palabra de los catequistas, ¿no? Salgan, dice el Papa, cambio de subtítulo, salgan. Fíjense, uno de los temas destacados, paso un poco al tema de la sinodalidad, después les prometo que me voy. Uno de los temas destacados en el sínodo fue la evangelización desde una nueva perspectiva que se refiere a los lugares como escenarios de evangelización y catequesis. Este concepto implica ir más allá de los espacios tradicionales y conocidos para el anuncio del Evangelio y entrar en contacto con realidades diversas, muchas veces alejadas de la Iglesia, o que no forman parte de los entornos habituales de la acción pastoral, la experiencia de Pablo y de los primeros discípulos, ¿no? Una iglesia en salida que no se queda encerrada en sí misma, dice Francisco, sino que sale a las calles para escuchar, acompañar y servir a quienes más lo necesitan, llevando el mensaje cristiano a lugares inéditos. Hay un mundo que ha evolucionado considerablemente, surge una nueva necesidad que el sínodo ha puesto como un viento nuevo del Espíritu, y es de ir hacia estos nuevos lugares donde Jesús habita y nos espera junto a su pueblo. Osadía es salir a las calles, salir de nuestros lugares de confort. Durante el sínodo, un obispo, no me acuerdo de dónde, no era de zonas lejanas, se paró y dijo, señores obispos, señores cardenales, dice, contésteme, ¿cuándo fue la última vez que usted salió a la calle a ver a la gente de la calle? De los grandes silencios que hubo en el sínodo. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a la calle, no? El sínodo remarcaba esto, la plaza en el centro. Padre Espadaro decía, estar en lugares con viento, tormentosos y no en puertos seguros. Dios sigue hablando a través de los acontecimientos. Tagle comentaba, en esto de lugares quizás no tradicionales o no lógicos, por decir así, o no convencionales. La evangelización, decía allá en su tierra, en los shopping.
Una monja muy formalita, muy seriecita, se paró y dijo, el lugar donde yo más valoro y donde más siento que evangelizo y más bien me hace, ¿eh? Yo pensé que iba a decir, qué sé yo, en el templo o en la clase de... Nos dijo, en mi clase de karate. ¿Eh? Era cinturón negro de karate. Así que desde entonces ni una sola discusión con ella. ¿Eh? Bueno. Y me acordaba, Angelelli cuando llegaban los circos a la ciudad, inmediatamente se iba a pasar con ellos la tarde y a charlar. Los circos. ¿Quién de nosotros le ocurre cuando llega un circo ir a conversar con los del circo y a tomar mate? Y Brochero, que iba a los amancebados, ¿eh? Y a los más reos de cada misión. Cuando le decían, ¿cómo no vas a la casa del párroco? Te fuiste a este matrimonio, este rejunte mal habido. Dice, ¿y qué culpa tengo? Si es lo mismo que hizo Jesús, ¿qué le va a hacer? Arreglátela con él. ¿Eh? Y cuando se iba a alguna misión, averiguaba antes en ese pueblito cuál era el peor, el más borracho, el más reo. Le escribía y le decía, voy a ir a tu casa y ahí voy a decir la misa. Porque si yo los llamo a los buenitos, digamos así, estos reos, que son los más importantes, no van a ir. Bueno, esto, ¿no? Tenemos ejemplos tan lindos en este sentido, ¿no? Y tan nuestros, ¿no? No estamos hablando de simples ámbitos, son lugares a los cuales debemos peregrinar si queremos ser una iglesia renovada, que se aleje de sus seguridades y viva su misión. Los nuevos lugares incluyen a los migrantes, los refugiados, los sin techo, las víctimas de trata y explotación, las minorías étnicas, las clases sinodal. Aquí es estar al servicio de estos grupos vulnerables. Hay que escuchar los gritos de los Bartimeos, dijo el Papa en la última misa del sínodo, ¿no? Figura, oyendo al Señor que pasa, comienza a clamar. Y lo hace, dice el Papa, recogiendo en su grito de Bartimeo el grito de todas las mujeres y todos los hombres de la tierra, el grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que en cambio se han alejado, el grito silencioso de quienes son indiferentes, el grito de los que sufren, de los pobres y de los marginados, el grito de los niños esclavizados en tantas partes del mundo a causa del trabajo, el grito de una voz quebrada de quienes ya no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios porque no tienen voz o porque se han resignado. No necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo, y quiero decirlo, decía el Papa, quizás algunos se escandalice, una iglesia que se ensucia las manos por servir al Señor. Y algunos de esos gritos en el sínodo surgieron, remarco algunos. No dejen de lado los jóvenes, se paró un jovencito, había como gran novedad, el Papa invitó a jóvenes, invitó a mujeres, invitó a laicos varones, mujeres, con voz y voto. Un pibe bien jovencito se paró hablando de estos gritos y dije, no dejen de lado los jóvenes, queremos caminar con ustedes. Grito de los discapacitados, estaba el jefe de los discapacitados de toda España, un maestro, y en su sillita de ruedas dijo, señores, escuchen, por favor, háganse cargo desde la evangelización, de la catequesis. Hay 1.300 millones de discapacitados en el mundo. Y en estos tiempos, dice, este número se ha casi duplicado por los amputados en la guerra. Grito de los ámbitos de educación. Acá saltó Tolentino Mendoza. La iglesia tiene 300.000 colegios y 2.000 universidades. Grito de las víctimas de la guerra, gritos porque la iglesia, el clamor de la naturaleza. Hablaba el obispo cardenal de Nepal. Nepal dice, en 30 años se ha perdido una tercera parte de los glaciares, provocando inundaciones que afectan principalmente a los más pobres. Se socava la tierra y provoca migraciones masivas. Hace falta una conversión ecológica, ¿no? Y grito de los migrantes, en fin. Fíjense, y disculpen, quizá el gesto valiente y profético de Francisco fue sumar a estos laicos. Yo les digo, como cosa mía, que los testimonios más fuertes del sínodo fueron de los laicos, para mi gusto, ¿no? Uno de ellos, Luca, una especie de jipón grande, voy a decir, ¿qué hace este guaso acá, no? Con su colita, ¿viste? Voy a decir, este se equivocó de puerta, el guaso, ¿no?
lo había invitado el Papa personalmente. Luca tiene dos barcos, se ve que tiene guita, tiene barcos, pero tiene una fundación que se dedica no a esperar que lleguen los refugiados a la costa italiana, sino que él sale con el barco a buscarlos, y la misión de ellos como fundación es hacerse cargo de las mujeres y los niños que caen de las barcazas que vienen del norte de África. O sea, cuidan a todos, pero sobre todo priorizan mujeres y niños. Y él dice, yo me había alejado de la iglesia, pero cuando saqué del agua al primer niñito y lo abracé, supe que allí estaba Cristo y que yo tenía que volver a la iglesia. Después de ese testimonio, el Papa lo invitó, ¿no? Lo invitó personalmente al sínodo, ¿no? Y hablando de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, él contaba esto. Otra vez, lo contó en la segunda etapa del sínodo. Nos avisaron de una barcaza que había salido. Salimos con nuestro barco, no logramos encontrarlos por ningún lado. Cuando ya habíamos desistido de seguirlo buscando, de golpe un cardumen, supongo que se dice cardumen, de delfines se puso al lado de la barca y adelante, y lo seguimos. Y esos delfines nos llevaron a la barca que no encontrábamos. Dice, señores cardenales, señores obispos, sepan que no siempre el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. ¿Tengo 5 minutos más? Ya me echaron. Bueno, dejarse sorprender por el Espíritu, ¿no? Este es el desafío, ¿no? Así que bueno, simplemente esto, yo decía, mientras en el mismo sínodo, o después también, mientras algunos rigoristas, aduaneros de la gracia, eticistas sin bondad, tenían y disimuladamente expresaban que el sínodo era la antesala de la laxitud y un recurso del Papa para el da todo lo mismo. Frente a eso, una polaca de 19 años se paró y dijo, invitada, una maravilla la jovencita, dice, mi hermana hace un tiempo me expresó que su realidad de ser homosexual. Le sugerí que hable con los papis. Ella habló con mis papás y mis papás no la contuvieron, la rechazaron. Pasado un tiempo, la abuela nuestra cumplía 90 años e ingenuamente le dijo a mi hermana, vamos a ir a misa, sería lindo que comulguemos todo en familia. Mi hermana entonces fue, por supuesto, antes de la misa se acercó al cura, o para confesarse, o para charlar, en fin, para expresarle, y el cura de nuevo la rechazó. Y hizo un silencio la polaca, dijo, la semana siguiente mi hermana se suicidó. Fue el momento más tremendo del sínodo, donde yo casi de la mitad lloraba. Para colmo fue la última que habló, así que quedamos estrangulados todos, ¿no? Pero fue la respuesta justamente a lo anterior, ¿no? En fin, que podamos animarnos a esto, ¿no? O sea, ciertamente, y con esto ya no les prometo, sino que les juro que me voy, ciertamente una de las tentaciones nuestras como catequistas es el cansancio, ¿no? Y entonces termino con aquella oración a la Virgen ante la tentación del cansancio del beato, que creo que ya es santo, Manuel González. Lo canonizaron o lo beatificaron con brochero. Manuel González, ¿no? Parece que tiene que ojo acá en la otra cuadra, pero un gallego, un personaje muy simpático. Vale la pena conocerlo. Dice la oración, Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, la catequesis ni hablar. Aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran por el suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás,
nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos, mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Sí. Bien, si quieren ir haciendo alguna pregunta, mucho tiempo no queda, pero hay un tiempito para preguntas. Yo quiero aprovechar para preguntarle a Mariana algo, corroborar en todo caso. Cuando dice los Hechos, ¿no? La carta, uno podría decir, es como la primera exhortación posconciliar, possinodal, no sé, ¿no? Dice el Espíritu Santo y nosotros. Cuando yo leía el documento final del sínodo, del último sínodo, decía por allí, cuando hablaba del discernimiento eclesial, que ya los padres de la Iglesia consideraban que, dice, cualquier decisión en la Iglesia tiene que ser nada sin el obispo, nada sin los presbíteros y diáconos y nada sin el consentimiento del pueblo, ¿no? Como que eran esos, no se puede decidir nada sin esas tres instancias. ¿Vos dirías que el nosotros, ese del Espíritu Santo y nosotros, los incluía a todos ellos para ver si fue una decisión sinodal o no? Yo siempre me pregunto quiénes son los nosotros y qué lugar ocupa este nosotros, no solamente en los discernimientos, en la misa, cuando rezamos por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos y todo el pueblo de Dios. Yo siempre me da vuelta esta oración porque digo, ¿el nosotros somos todo el pueblo de Dios? ¿O hay una suerte, digamos, de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en los Hechos de los Apóstoles y en esta asamblea, pienso todo el proceso. Y el nosotros somos todos. No hay un primer lugar, ni un segundo, ni un tercero, ¿no? Entonces, quizás la conclusión del sínodo hubiera puesto en primer lugar todo el pueblo de Dios, ¿no? En el discernimiento, ¿no? Sí, esto es una cita nomás de algo que decían los padres de la Iglesia, lo que el sínodo, cuando habla de el significado propiamente de la sinodalidad, habla de la corresponsabilidad diferenciada, ¿no? Sí, muy bueno. Ok, bien. ¿Tenemos preguntas? Bien. Ok, ahí te la leo. Igual, padre, entre tanto, ¿vos tenés? Yo para él, una preguntita. Nosotros acá hay muchos catequistas y venimos unos cuantos de nosotros del ENADIR, del Encuentro de las Juntas Diocesanas de Catequesis del país, y estuvimos pensando cosas concretas para que nuestra catequesis sea mucho más de introducir a la vida, a la vida cristiana, ¿no? Y nos queríamos hacer como propuesta de pensar, bueno, cada región del país piense una cosa concreta que va a pensar, que va a hacer, que va a poner en práctica, pero que sea concreto, que sea realizable, para que mejoremos considerar nuestra catequesis como iniciadora a la vida cristiana. Para que los catequistas, nuestros catequistas, todos nosotros, seamos más así como usted los describió ahí maravillosamente. Una prioridad
¿Por dónde empezamos cuando acompañamos a los catequistas, ¿no? Para que seamos así, como usted decía, vigía de la vulnerabilidad, artesanos del cuidado, todo lo que usted dijo? Bueno, quizá lo primero es ser fiel a la región, diríamos así. O sea, lo primero es, si estamos trabajando y fortaleciendo el tema región, es bueno que haya la unidad en la región, porque a veces, digamos así, si no la región queda como un término puramente abstracto y cada uno se corta por su lado, o de 5 diócesis, 2 no aparecen por ningún lado. Entonces, lo primero es que realmente sea sinodal la región. Y después, bueno, creo que queda claro, yo diría así, poder juntos rezar, discernir, conversar, discutir en el buen sentido de la palabra, no traumáticamente, cuáles son las zonas, digamos así, cuáles son los ámbitos cercanos, digamos, para la catequesis, cuáles son las zonas, digamos, lejanas, ¿no? La zona desértica, la zona que quizás tenemos descuidado o que hace mucho tiempo, por lo que sea, porque no nos da el cuero más, por comodidad o por miedo, zonas que no nos animamos a ir, digamos, ¿no? Cada región, algunas cosas son muy en común y otras cosas son particular de la región, ¿no? Entonces, creo que un primer paso es, primero, estar unidos como región, y segundo, poder rezar y discutir y conversar a ver cuáles son nuestros lugares cercanos, no para dejarlos, ¿no? Para fortalecerlos. Y cuáles son los lugares, digamos así, no visitados, no atendidos, y que seguramente eso es prioritario, que bueno, además hay una prioridad que no es invento nuestro, no es pobrismo, sino tener el Evangelio, comenzando por los más pobres, por supuesto, con la distinta forma de pobreza, comenzando por lo material, ¿no? Pero también otras formas, ¿no? Así que yo creo que esto es un poco, me parece, el desafío. Un trabajo, ahí sí se va a manifestar el trabajo de sinodalidad, de sentarse a rezar, a discernir, a conferir unos a otros qué es región y qué podemos hacer como región frente a las necesidades concretas que tenemos, me parece, ¿no? Gracias. Bueno, acá hay una pregunta para la hermana Mariana. ¿Alguna razón por esta preferencialidad por los pobres de Jerusalén? Y hay un momento concreto alrededor de lo que los Hechos de los Apóstoles pone el segundo viaje y el tercer viaje de Jerusalén, de Pablo. La iglesia de Jerusalén estaba en un momento más, la ciudad de Jerusalén se había terminado de reconstruir el templo, había mucha gente que había quedado sin trabajo, ¿no? Había una situación en la iglesia y en Jerusalén mismo de mucha precariedad. Y Pablo entiende que hace memoria de este pedido de los hermanos de Jerusalén de no olvidarse de los pobres. Entonces Pablo siente que no romper la comunión era también acordarse de ellos y organizar esta colecta, que la vemos muy presente en la carta a los Corintios y en esta vuelta, ¿no?, de Pablo en su tercer viaje hacia Jerusalén. Es el signo más elocuente de este compromiso de Pablo por la iglesia madre, ¿no? Entonces, pensar su camino en Asia y en Grecia, el mayor signo de vulnerabilidad estaba en la iglesia madre. Por esto pasa, ¿no?, digamos, la colecta. Hay un momento en donde nosotros, cuando estudiamos la experiencia de la misión de Pablo, esta especie de corte o de ruptura con la iglesia de Jerusalén, que muchos dicen, bueno, él toma la misión independiente después de esta crisis de la mesa en Antioquía, ¿no? Y el mayor signo de decir, no hay ningún quiebre, es esta unión con los pobres de Jerusalén, ¿no? Hay una razón. Bien. Para Monseñor Rossi, ¿cómo catequizar a quien está herido o dolido por la iglesia? Y primero, si es culpa nuestra, hay que pedir perdón. Y segundo, bueno, cercanía, digamos así, ¿no? Esto que cercanía, y escuchar mucho, y bueno, y paciencia, ¿no? Pues digamos, no hay dolor que el tiempo no suavice, dice el Quijote, pero justamente el tiempo, ¿no? El tiempo es mensajero divino, se dice también, ¿no? Entonces uno apuesta al tiempo, como es decir Papa Francisco, ¿no?
pero con mucha delicadeza. Digamos, no hay que inventar cosas raras. Yo creo que en este sentido la iglesia es como cuando en familia nos herimos entre nosotros, ¿no? Entonces, llamar, pedir perdón, reconocer lo que haya de error y bueno, y comenzar un caminito de reconciliación, de ir buscando lo que nos une, de ir curando heridas, pero las heridas de amor con amor se curan, decía Santa Teresita, ¿no? Así que algo así. Aquí hay dos preguntas que son de jóvenes. Para el cardenal Rossi, dice. La pregunta dice, ¿podría profundizar en el lugar de los jóvenes en la Iglesia? Referido a lo que se trató en el sínodo, y la otra es parecida. ¿Qué papel cree que tenemos los jóvenes en esta sinodalidad en la Iglesia? Bueno, como dice el Papa, los jóvenes no son el mañana, son el hoy. Yo creo que a veces hay una especie de, depende de los lugares, ¿no? Pero hay una especie de menosprecio de la juventud. Hay una potencialidad muy, muy grande de los jóvenes. Hay que buscarle la vuelta, claro, si de entrada los llamamos a la adoración del Santísimo, quizás no vengan. De entrada, hay que ver la potencialidad, lo que se animan. A mí me impresiona en algunas obras de voluntariado, por ejemplo, un domingo a mediodía, encontrar una parejita de novios cocinando para los enfermos terminales, que han estado toda la noche, por supuesto, en su fiesta, en su bailongo, digamos así, ¿no? No se han acostado. Y de allí se fueron a cocinar a los hombres, digamos, a los moribundos, ¿no? Puedo decir, te sacar el sombrero, quiero decir con esto, es solo un ejemplo. Hay una potencialidad de darse, igual cuando están las inundaciones de Bahía Blanca, lo que se vivió en España allá, la juventud protagonizó, digamos. Entonces hay que buscarle la vuelta, digamos así, justamente para humanizar, buscarle la vuelta del valor del humano, que, bueno, por ser humano es cristiano, ¿no? Y entonces a partir de ahí, digamos, ir trabajando, ¿no? Pero yo creo que hay que comenzar por no menospreciarlos, ¿sí? A veces una especie de desconfianza. Yo siempre le digo cuando, sin querer sobarles el lomo a los jóvenes, la misión más grande que ha habido sobre la tierra, que es la encarnación, se le encomendó a una jovencita que posiblemente no llegaba a 20 años, la Virgen. Podría buscar una profesional, una mujer más adulta, más madura, una mujercita de 17, 18 años, en un pueblo que no aparecía en el mapa del Imperio Romano. Se ve que el Señor mira de otro modo, como pasó también con la elección de David, ¿no? Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y en este mirar el corazón, curiosamente, parecería que especialmente pone la mirada en el corazón de los jóvenes y de sus potencialidades. Nos está faltando, me parece, justamente discernir por dónde captarlos, digamos así, ¿no? Y yo creo que en eso el voluntariado y el servicio es un ámbito, digamos, la música, en fin, hay que buscarle la vuelta, me parece, ¿no? Para que no los perdamos o no nos los roben las ideologías, ¿no? ¿Quería agregar algo? Bueno, y una para, también pareciera, así, porque habla sobre los aduaneros de la gracia. Dice cómo permanecer en la tarea, en el servicio, frente a aquellos que actúan como aduaneros de la gracia. Acá dice otros que se justifican, estos aduaneros de la gracia se justifican con la definición de iglesia jerárquica para no alimentar la sinodalidad. ¿Qué hacer con eso? Paciencia. Quizás comenzar nosotros. A veces somos nosotros mismos, de un modo o de otro, los que prejuzgamos, los que ponemos de un lado o del otro a uno y otro, en fin. Pero bueno, en todo caso, yo creo que en eso, si hay un tema en el cual el Papa ha escandalizado, entre comillas, gracias a Dios, ha sido en ese tema, el tema de la misericordia, ¿no? Mi experiencia, no para darme corte, pero de haber vivido con él 10 años bajo el mismo techo, en distintos momentos, hay dos cosas que no es el único, pero yo creo que es uno de los abanderados o escolta. El tema de la comprensión frente a la fragilidad humana. Yo no he visto, no digo que no los haya, no sé si lo he visto. La capacidad de acompañar la fragilidad humana. En él funcionaba algo muy particular. A más fragilidad,
más cercanía y más misericordia hasta niveles heroicos, le diría, ¿no? Bueno, trasladar eso un poco a la vida nuestra, yo creo que este es el desafío, ¿no? Comenzando por los de mi sangre, ¿no? Comenzando por los de mi sangre, porque a veces somos una maravilla para afuera y en casa tenemos una escuela de sangre. Comenzar por los de nuestra sangre, ¿no? Pero bueno, animarse a... Yo creo que el desafío es pensar un poco en la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, ¿no? De golpe a los demás los juzgamos, digamos, que los tratemos a los demás como el Señor nos ha tratado a nosotros, sobre todo en la confesión, o frente a los momentos donde hemos tocado fondo, digamos, ¿no? No somos tan distintos, ¿no? Como a veces nos la hacemos creer, no somos tan distintos, ¿no? Así que bueno, acercarse a la fragilidad. Bueno, estamos en tiempo, muchas gracias. Aquí hay un agradecimiento para el Padre Ángel. Muchas gracias por describir de esta manera a los catequistas. Nos haces mucho bien, eso dice alguien del público. Y bueno, gracias a los dos por la presentación y a Mariana por esa pasión por la palabra. Muchas gracias.